Bienvenidos a la entrevista de France 24, un espacio en el que dialogamos con algunas de las personalidades más destacadas de América Latina y del mundo. Hoy contamos con la presencia en nuestros estudios de José Miguel Vivanco. Él es director de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch y es experto en América Latina. Señor Vivanco, muchísimas gracias por estar presente en los estudios de France 24. Un placer estar aquí. Bueno, ahí él acaba de presentar en la capital colombiana el informe titulado Violencia reciclada, abusos por grupos disidentes de las FARC en Tumaco, en la costa pacífica de Colombia. Primero, ubiquémonos en la región. Tumaco es un municipio que pertenece al departamento de Nariño, ubicado en la zona del Pacífico colombiano, y es reconocido por sus riquezas naturales, pero está asediado por la pobreza y también por grupos armados y disidentes de la ex guerrilla de las FARC, que lo convirtieron en una región atravesada por los crímenes, los abusos y por el narcotráfico. Señor Vivanco, bueno, usted ya ha llamado la atención sobre la situación en el Pacífico colombiano en otras oportunidades. Cuéntenos, en esta oportunidad, ¿con qué se encontraron en Tumaco? Mire, Santiago, Tumaco es un puerto de la costa pacífica que ya hace muchos años, décadas, sufre gravísimas violaciones a derechos humanos por distintos grupos armados. En el pasado, grupos irregulares cercanos o tradicionalmente representativos del paramilitarismo colombiano tenían presencia en Tumaco. De hecho, hasta el 2013, unas organizaciones criminales llamadas los Rastrojos controlaban el puerto y controlaban a la población. Las FARC, las viejas FARC, los derrotaron y los desplazaron a partir de 2013 y se apoderaron del puerto, de la población. Cuando digo apoderaron, me refiero a que imponen multas, hacen un control social sobre la población, extorsionan a la población y cometen todo tipo de atrocidades. Incluso hasta administran justicia. ¿Qué abusos registraron, por ejemplo? Los recientes y los pasados son muy similares. Desapariciones, desplazamientos, violaciones sexuales, ejecuciones, torturas, reclutamiento de menores. Realmente es una situación, yo diría, calamitosa. Lo que quisimos ver fue cómo había, porque hemos hecho ya varios informes en el pasado en este mismo sitio, quisimos examinar si el acuerdo de paz, la desmovilización, que tuvo un impacto indudable a nivel nacional. Fíjese usted que el acuerdo se firma el 2016. El año pasado, el 2017, las cifras en Colombia en materia de homicidios, desapariciones, secuestros, desplazamientos, bajan a niveles históricos nunca antes vistos en Colombia. Es decir, un efecto muy positivo desde el punto de vista de derechos humanos, salvo en algunos sitios del país, en algunas localidades. Una de ellas es Tumaco. Tumaco es probablemente el lugar de mayor violencia. A Tumaco no llegó la paz. No llegó la paz. Los residentes de Tumaco pensaban que con la desmovilización la situación iba a mejorar, como en muchas otras regiones del país. Lamentablemente, los grupos llamados disidentes de la FARC, que se alimentan fundamentalmente de la coca y de la extorsión, se apoderaron una vez más de Tumaco. Son excombatientes de la FARC que imponen su ley y que son responsables por gravísimas violaciones. Fíjese usted que Colombia tiene un problema muy serio de violaciones y de persecución y de ataques y asesinatos de defensores de derechos humanos. Justamente a eso iba, y estos crímenes a líderes sociales justamente aumentaron luego del acuerdo de paz. ¿Cómo se explica que en este contexto suceda eso? Porque allí realmente no hay justicia, no hay protección para los residentes. Es una población de 200.000 habitantes y lo cierto es que la mayor concentración, por ejemplo, de asesinatos contra defensores de derechos humanos, que es un problema nacional en Colombia, está en Tumaco. Las mayores violaciones sexuales y secuestros de niñas, de menores y de mujeres adultas están en Tumaco. Los índices más grandes hoy de desplazamiento también en Tumaco. Es decir, los peores indicadores en materia de derechos humanos y también en materia de desarrollo, de pobreza, de falta de educación, de oportunidades de empleo, también están en Tumaco. Hay muchos jóvenes que se
se emplean, Claro. se ofrecen para trabajar para estos grupos irregulares armados voluntariamente porque además no tienen otras opciones. Y hablando de esta persecución a los líderes sociales, justamente el presidente Iván Duque firmó un decreto que busca prevenir la violencia contra los líderes sociales, también contra defensores de derechos humanos y periodistas. Se trata del Plan de Acción Oportuna, el PAO, que lo que hace es crear una suerte de coordinación entre entidades gubernamentales para crear programas de acción en estos territorios. ¿Cómo caracteriza, cómo ve usted esta medida? Mira, lo conversamos ayer justamente con el presidente Duque. Le presentamos el informe, este informe sobre Tumaco, el que dimos también a conocer ayer, sobre la violencia y los abusos en Tumaco, pero al mismo tiempo le planteamos el tema de los defensores y de la situación que se encuentran en el país. Él ha invitado recientemente a un relator de Naciones Unidas muy importante, Michel Forst, de origen francés, que estuvo acá, que ha hecho un diagnóstico, yo diría, devastador de la situación que encuentran los defensores de derechos humanos. Yo creo que aquí lo importante es que el gobierno convoque a una reunión de alto nivel, como las que se hacían durante el gobierno del presidente Santos, con participación abierta de la sociedad civil. Porque es la sociedad civil la que a lo largo y ancho del país tiene mucha información de lo que está ocurriendo y que esa reunión se haga conjuntamente, autoridades judiciales, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, autoridades de gobierno, también los organismos internacionales de Naciones Unidas que están basados aquí en Colombia y la sociedad civil. Me dijo que lo iba a hacer y que lo haría pronto, porque de allí pueden surgir algunas medidas concretas que tiendan a aliviar, a paliar la situación de riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos. Ahora hablemos de los perfiles de estos perpetradores de abusos. Usted decía que son principalmente disidentes de la exguerrilla de las FARC, pero hay también otro tipo de perfil, no sé, nuevas personas reclutadas. Y por otro lado, ¿qué nivel de organización y de infraestructura manejan ahora? Son grupos poderosos, son grupos que controlan territorialmente zonas del casco urbano y también de las zonas rurales aledañas a Tumaco, a este municipio. Estos grupos tienen capacidad de acción de uso de la fuerza letal, viven de la extorsión que le imponen a los residentes. Si un residente cruza lo que ellos llaman fronteras invisibles, ¿no? Porque están muy delimitadas las acciones, se expone a sanciones, incluso la muerte o el secuestro. Hay muchos casos nosotros pudimos documentar de cadáveres que los lanzan al mar. Algunos incluso, hay a lo menos 2 casos de cadáveres desmembrados que han aparecido en el mar. No hay realmente posibilidades de controlar a estas organizaciones, a pesar que el gobierno anterior hizo un desplazamiento masivo de militares y policías a esta zona. Eso no ha afectado, desgraciadamente, los niveles de violencia y de impunidad. Santiago, para esta realidad que vive Tumaco, hay un solo juez penal, que es el que investiga estos hechos. Ese juez trabaja los sábados y los domingos para poder, investigar y para poder sancionar y dictar sentencias. Obviamente, las deficiencias, las carencias de justicia son tan significativas y abrumadoras que hacen imposible siquiera soñar con que se haga justicia, se investiguen estas atrocidades que cometen estos grupos irregulares armados. Corriéndonos un poco de lo que sucede específicamente en Tumaco, ¿cómo describiría, cómo evalúa en términos generales el estado de los derechos humanos tanto en el resto de Colombia como en América Latina? Y también, ¿cuáles les parecen en América Latina hoy los casos más paradigmáticos de crisis respecto de los derechos humanos? Mira, tocando el tema de Colombia, la situación, yo diría que el punto neurálgico es garantizar seguridad para aquellos activistas y defensores de derechos humanos. Yo diría que allí está, no es el único aspecto, es un aspecto central. Luego, obviamente, fortalecer los mecanismos de justicia transicional, que son los mecanismos que se negociaron en La Habana entre las guerrillas de la FARC y el gobierno.
Esos instrumentos es muy importante que empiecen a operar a la brevedad posible e investigar violaciones a derechos humanos, atrocidades, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Hay toda una asignatura pendiente en este país que tiene que ver con los falsos positivos, es decir, con crímenes atroces. Expliquémosle a nuestra audiencia internacional porque es un tema muy interesante y a veces desconocido por el resto del mundo. ¿Qué son los falsos positivos? Entre el 2002 y el 2008, durante el gobierno del expresidente Uribe, el ejército participó en operaciones de asesinatos deliberados, sistemáticos, a lo largo y ancho del país, de civiles que no eran combatientes. Muchos de ellos campesinos pobres, algunos incluso personas que sufren de algún tipo de deficiencia, les engañaban, los subían al camión militar en zonas rurales de Colombia, les ofrecían un trabajo y 2 o 3 horas por tierra de distancia del sitio donde eran reclutados, y en muchos casos voluntariamente, los asesinaban y los hacían aparecer como si fueran combatientes y como personas que hacían parte de alguna guerrilla y murieron en combate. Fabricaban la escena del crimen y con ello reportaban bajas en combate. ¿Por qué lo hacían? Porque existían estímulos, tanto para la tropa, para los soldados, como para los oficiales de alto grado, que les permitían ascender en sus carreras, lograr bonos, es decir, algunos estímulos financieros, vacaciones y una serie de privilegios, reportando e inflando las cifras artificialmente de muertos en combate. Es una atrocidad Totalmente. Que no se ha dado en otras partes del mundo. Bueno, señor José Miguel Vivanco, muchísimas gracias por haber estado presente en los estudios de France 24. Ha sido un placer. Al contrario, un placer estar con ustedes. Y a ustedes los invito a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com.